Cuando contemplo el cielo, la luna y las estrellas, no puedo menos que pensar: ¿quién midió las aguas y los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza los montes y las colinas? ¿Quién le enseñó o de quién recibió consejos para tan profundo entendimiento? De nadie. Solo Él. Él ordena al sol salir y pone un sello a las estrellas. Él creó la Osa, el Orión, las Pléyades y los lugares secretos de la expansión. Él hizo el principio y por Él todas las cosas fueron hechas. Y aún así entregó más. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como la promesa y el cumplimiento, lo pleno y lo perfecto. Todas las cosas que hace son grandes, incalculables e incomprensibles. Él es el único merecedor de gloria y honra, el único a quien las estrellas, los sabios y los hombres se rinden a sus pies para adorar. Bienvenido nuevamente a nuestra serie Contempla y Adora. Estamos estudiando Isaías 9:6, que dice: y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estamos entendiendo quién es Jesús, es el regalo de la Navidad. Y en ese contexto quiero presentarles un artefacto que me regaló mi esposa hace un tiempo. Es una réplica de la luna, pero lo bonito de esta réplica es que, bueno, tiene un potente magneto que cuesta alinear, le cuento, pero una vez uno lo alinea, esta lunita flota sobre este magneto y por un efecto magnético flota en el aire. Y no solo flota en el aire, sino que también da vueltas. Y tiene una lucecita ahí que puede ser amarilla o blanca, pero ahí está la lunita flotando. Y desde que lo vimos con mi esposa nos llamó muchísimo la atención, porque honestamente aquí no hay nada. O sea, está flotando por efecto magnético. Y la tengo en mi escritorio, pero les cuento que ese magneto tiene que ser alimentado por una corriente eléctrica. Entonces lo dejo sobre mi escritorio, pero sucede que el otro día que llego, ya ha habido de repente una falta de energía eléctrica, y con 10 segundos que no tenga energía eléctrica, pierde el efecto. Y entonces se pega, se lo voy a mostrar. Y pierde el efecto. Entonces el otro día, si tengo paciencia, tengo que llegar y volverla a centrar, o muchas veces la dejo ahí porque digo, es demasiado trabajo estarla alineando. Máxime cuando uno tiene cámaras enfrente y mucha gente viendo. Ahora, ¿qué quiero decirles? Dice la Escritura que la naturaleza nos habla de Dios. Y cuando nosotros consideramos los cielos y las estrellas y nos damos cuenta que por fuerza magnética la Tierra está dando vueltas sobre su eje y alrededor del Sol. Y no solo eso, nos dicen los científicos que el sistema planetario solar completo se está moviendo a través de la Vía Láctea, y todo eso es por fuerza magnética, y el Señor lo sostiene. Quiero que vean esta ilustración para que consideremos la grandeza de nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Veamos. Muchos imaginamos el sistema solar como un dibujo estático, el Sol en el centro y los planetas dando vueltas en círculos perfectos, pero la realidad es mucho más sorprendente. En el espacio, nada está quieto. Mientras los planetas giran alrededor del Sol, el Sol también avanza a toda velocidad por la galaxia, y juntos, todos viajamos en una trayectoria en espiral. Cada planeta traza su propio camino, dejando curvas, órbitas y giros que siguen la fuerza del Sol, mientras la Vía Láctea nos arrastra a través del universo. Así se ve realmente nuestro sistema solar, no un modelo estático, sino un viaje constante y dinámico. Estamos viajando ahora mismo, todos juntos, sin siquiera sentirlo. ¿Qué le parece? Demos un aplauso al Señor por su sabiduría, que cada vez que contemplamos su creación nos sorprende. Ahora, dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ya vamos a leer el Salmo 19. Y eso fue lo que vieron los sabios del Oriente. De eso nos hablaba Gonzalo Chamorro el domingo anterior. Ellos
entendieron a través de la creación del universo que iba a nacer Jesús. Y eso es lo que hoy queremos estudiar, cómo la Biblia describe a Jesús como un Dios fuerte que plasmó su fuerza y vemos la huella de su sabiduría y su fuerza en la creación. Hoy quiero compartirte 4 enunciados al respecto. ¿Para qué? Para que tú y yo adoremos a Jesús con pasión, porque este es el objetivo de la serie. Contempla y adora. Vemos la creación y eso nos motiva a adorar. Así que al adorar a Jesús como Dios fuerte, reconocemos que Él expresó su fuerza al crear todo lo que existe. Todo lo que vemos está creado con fuerza. Es decir, detrás de esto tiene que haber un mantenimiento, es mucha fuerza. Y dice la Escritura que es Dios el que lo hace. Veamos lo que dice el Salmo 19, versículos 1 a 4. Leámoslo juntos, por favor. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno va en una carretera y mira una valla publicitaria enorme y linda. Yo a veces he querido tener suficiente dinero para poner vallas que digan Dios te ama o Jesús te ama, etc. Y preparando esto, el Señor me decía: el cielo es mi gran valla publicitaria que está anunciando que yo existo, mi poder y mi amor por ustedes. Y en esta serie me he encontrado con muchos científicos que a raíz de estar estudiando la creación han llegado a creer que Dios existe. Precisamente como esos sabios del Oriente que al ver la estrella concluyeron: ese es el anuncio de que va a nacer el rey de los judíos. Entre el siglo XX y el siglo XXI, bueno, puede ser que en otras épocas también, pero los que voy a mencionar son entre el siglo XX y siglo XXI, científicos que han llegado a la conclusión: esto tiene que tener un creador, que eran ateos y decidieron creer. Por ejemplo, Francis Collins. Francis Collins es el director del proyecto del genoma humano. Se pusieron a estudiar el ADN, todavía lo están estudiando, pero Francis Collins, que era ateo, llega a abrazar el cristianismo a raíz de estudiar lo que Dios ha hecho, y escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios. Y dice Francis Collins en una entrevista en el 2007: imagínense leer un libro con 3,000 millones de letras. Eso es lo que contiene el ADN de información. 3,000 millones de letras. Ese libro sería el genoma humano. Ese código está en cada célula de tu cuerpo. Por eso tienes las características que tienes: el color de pelo, tu color de ojos. Todas las características tuyas están ahí, porque dice Francis Collins: cada vez que una célula se multiplica, se copia esa información. Es que es extraordinario. Él dice: si quisiéramos leer todos esos caracteres y empezáramos a leerlos sin parar, 24 horas diarias, 7 días a la semana, nos tardaríamos 31 años en leer el código del ADN. Y cuenta Francis Collins que un día él estaba atendiendo a un paciente que estaba en estado terminal y tenía mucha paz y mucha tranquilidad, y le dice: yo estoy feliz porque yo sé que me voy a encontrar con mi creador. Y le pregunta: ¿y usted qué cree, doctor? ¿En dónde está su fe? Y esa fue una pregunta que lo incomodó y terminó reconociendo al Señor Jesús, terminó abrazando el cristianismo. Un segundo científico es Antony Flew, un filósofo ateo famosísimo en el siglo XX, pero unos años antes de su muerte terminó reconociendo que había un Dios. Y dice Antony Flew: el ajuste fino del universo es evidencia de una mente. El ajuste fino. ¿Qué es el ajuste fino? Hugh Ross, otro matemático que igual era ateo y ahora es un apologeta cristiano, dice que es como que tuviéramos una consola
¿Se acuerda usted de las consolas de sonido que tenían muchos botones? Ahora ya tienen menos botones, ya son digitales, pero imagínense una consola con 200 botones, porque él dice que hay actualmente más de 200 elementos de ajuste fino. Ahí está la gravedad, la velocidad de la luz, todos esos elementos científicos, 200. Y si usted toma uno de esos botoncitos y lo mueve 10%, se acabó la vida como la tenemos. Eso es el ajuste fino. Y entonces Anthony Flew, este ateo, dice, el ajuste fino del universo es evidencia de una mente. Y dijo, creo en una inteligencia que creó el universo. Ahora, él no abrazó el cristianismo. Simplemente él dijo, creo que hay un Dios. Quiero ser honesto con eso. Sin embargo, después de una vida de negar la existencia de un Dios, Anthony Flew termina aceptando que hay un Dios. Alan Sandage, cosmólogo, sucesor de Hubble, él dice, era imposible para mí entender el origen del universo sin la existencia de Dios. Y James Clerk Maxwell, padre del electromagnetismo, que son las leyes que estamos viendo acá en la lunita, los rayos de la luz son como los mensajes de Dios. Es decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día cuenta otro día sin palabras. Es decir, cuando los científicos empiezan a analizar y a calcular que hay precisión matemática en todo lo que vemos, terminan concluyendo que Dios existe. Ahora, ¿y qué hizo todo? Quiero contarles que acá en la iglesia, ahorita está presente aquí nuestro querido Juan Carlos Ruiz Castillo. Le saluda a Juan Carlos, por favor. Es un astrofísico guatemalteco que cree en el Señor e hizo este libro precioso que se llama Ciencia y Dios, Razón, Evidencia y Trascendencia. El libro está precioso. Si usted quisiera profundizar en esto, está en Amazon y está también en la librería de la iglesia. Y tuvimos un conversatorio. Estuvo Frank Saenz, que es ingeniero, estuvo también el ingeniero Hugo Nájera, que a raíz de esto han empezado a estudiar y a conseguir argumentos a favor de la existencia de Dios. Pero Juan Carlos, tuvimos un conversatorio con ellos y Juan Carlos nos cuenta acerca de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Ponga atención a esto porque está muy interesante y esto refleja cómo la fuerza de Dios está plasmada en todo lo creado. Veamos. Las 4 fuerzas que son fundamentales, está primero la fuerza de la gravedad, pero me llama mucho la atención de que la más débil de todas es la gravedad. Ahí es donde nosotros podemos observar en nuestra mente, uno piensa que lo más macro es lo que rige, pero esta fuerza lo que mantiene es tener el universo estable. Pero después está el electromagnetismo, que es lo que nos permite experimentar la luz, la química. Por ejemplo, el electromagnetismo es donde hablamos la parte eléctrica y magnética. Lo asombroso de esto es de que donde hay electricidad hay campo magnético y donde hay magnetismo hay campo eléctrico. Entonces ahí es donde se puede fusionar la fuerza del electromagnetismo. Esto nos permite ver colores, también nos permite ver la electricidad del cerebro, por ejemplo. Un neurocientífico te puede decir que en el caso del amor son choques eléctricos que pueden suceder en tu cerebro. La tercera es la nuclear fuerte. Esto es lo que mantiene todo unido, como un pegamento, ¿verdad? Que los mantiene fuertes. Pero es tanta la fuerza que permite que esto pueda estar unido, aunque se repelen, como ustedes lo mencionaban. Podemos ver esa fuerza, que es la más potente de todas, que se puede ver más en la parte micro. Y después está la nuclear débil. Esta es la que controla los procesos de decaimiento radioactivo y permite la función nuclear con el Sol. O sea, en este caso, aunque se llame débil, no es menos débil que la de gravedad. O sea, si hablamos de tamaño de fuerza, está la fuerte, después está el electromagnetismo, la débil y la gravedad. En este caso, si no existiera esta fuerza nuclear débil, el Sol sería solo una esfera oscura. Es ahí donde nosotros podemos ver de algo tan pequeño que pueda surgir algo tan grande como la luz estelar, ¿verdad? Y hablábamos con Juan Carlos y él nos lo dice ahí. La que a mí me sorprende más es la fuerza de la gravedad y es la más débil de todas las fuerzas
¿Qué estamos diciendo? Que cuando la Biblia anuncia que va a venir Jesús y Él va a ser el Dios fuerte, está profetizando y está develando precisamente estos principios y nos está ayudando a admirar a nuestro Creador. Hay un segundo elemento que te quiero compartir y es que al adorar a Jesús como Dios fuerte, reconocemos que Él sustenta todo lo creado. Su poder no descuida, sostiene. La otra cosa sorprendente es que este universo requiere mantenimiento. Si usted ha comprado una máquina, sabe que no solo es de comprar la máquina y echarla a andar, requiere darle mantenimiento. Las cosas se desgastan. Y sabes, dice la Biblia que Jesús es el que sustenta el universo. Mira lo que dice Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La Biblia nos dice que Jesús es el verbo de Dios a través del cual Dios hizo todo lo que vemos y no solo eso, sustenta todo lo que vemos. Y es Jesús el que permite que estas constantes en el universo estén allí para permitir vida. En este contexto, Juan Carlos nos habló también acerca de la teoría del caos. ¿Sabe qué? Le voy a contar lo que yo no entendí y luego él nos va a explicar. Pero la teoría del caos es lo que los matemáticos están queriendo establecer, patrones matemáticos para cosas que parecen caóticas, como por ejemplo una tormenta tropical o un rayo, que nosotros pensaríamos está fuera de control, pero la teoría del caos pretende encontrar esos patrones matemáticos que precisamente nos hacen ver que aún en lo que pareciera desorden, Dios está allí y hay un patrón para esto. Veamos lo que nos dice Juan Carlos. La teoría del caos comienza con la idea de Edward Lorenz. Era un físico atmosférico que empezaba a visualizar, encontrar modelos matemáticos en la atmósfera. Notaba de que podía ver cómo funcionaba al inicio, pero al ver otro experimento comenzaba igual, pero después empezaba a tener pequeñas perturbaciones y el resultado era totalmente distinto. Ahí es donde se crea el concepto del efecto mariposa. El aleteo de una mariposa que está en Brasil puede generar un tornado en Estados Unidos, en Texas o lo que sea, que cambios en las condiciones iniciales, a las perturbaciones, pueden generar cambios gigantescos en otro lado. En el caso de la teoría del caos, nosotros decimos, es que no siempre es un estudio lineal, sino que puede ser de diferentes lados. No significa que tenga que ser un desorden en total, sino que lo que señala acá es de que es un poco más complejo el entenderlo, porque lo estamos viendo de solamente una perspectiva. Cuando ya unificamos las diferentes perspectivas, ahí es donde nosotros podemos observar un orden, podemos observar que todo está regido en leyes. Y por eso es de que me llama la atención cuando Galileo decía que el universo está descrito con un lenguaje matemático, porque podemos ver las ecuaciones que rigen en el universo. Por ejemplo, las órbitas en nuestro sistema planetario, que están exactamente para que funcione y todo coincide específicamente en su perfección. La luz en las ecuaciones de Maxwell, en los átomos, en los estudios de mecánica cuántica, todos están regidos por ecuaciones que lo que podemos ver más acá no es solamente el ver que tiene un comportamiento, sino que todo apuntaría a que tiene un diseño, que tiene algo inteligente que lo está haciendo. Y es ahí donde la ciencia no discute, sino que lo que nosotros estamos comprendiendo acá es que la ciencia no inventa el orden del universo. Lo que hace es descubrirlo. La ciencia no inventa el orden del universo, lo que hace hacer es descubrirlo. Y la Escritura ya nos hablaba de que Jesús es el que sustenta el universo. Quiero hacerles notar algo. Hay algunos científicos que tienen una corriente que se llama el deísmo. Y el deísmo es creer en un Dios que sí creó todo lo que vemos, pero
como quien construye una máquina, lo arranca y lo deja funcionando. Eso no es cristianismo, eso es deísmo. Cristianismo es entender que Dios ama su creación y está inmerso en su creación. Y es por eso que envió a Jesús a hablarnos, como dice aquí. En otras veces nos habló de muchas maneras y en otro tiempo por los padres, por los profetas, a los padres por los profetas. Pero en este tiempo nos ha hablado a nosotros a través de su Hijo. Y eso lo vamos a estar viendo el domingo entrante. Cómo Dios se hizo hombre para tener un diálogo, una relación con nosotros. Número 3. Al adorar a Jesús como Dios fuerte, reconocemos que al hacerse hombre mostró mansedumbre. Al hacerse hombre, Dios mostró mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Cuando un caballo que tiene esos músculos potentes es domado, la fuerza del caballo no desapareció, simplemente es una fuerza bajo control. Y eso es lo que Jesús hizo. El creador del cielo y de la tierra tomó forma humana y contuvo su fuerza para comunicarse con nosotros. Miremos lo que dice Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Leamos todos, por favor, digamos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es por eso que celebramos la Navidad. Celebrar la Navidad quiere decir que estamos reconociendo que el creador del cielo y de la tierra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Que el Dios que sostiene las galaxias se hizo vulnerable para nacer en un pesebre. El Dios que ordena las estrellas habló con misericordia a hombres pecadores. Esto no disminuye su fuerza, la revela en su máxima expresión. Y quiero hacerlo ver porque ahora vamos a ver muchas representaciones de la Navidad. Y yo he visto gente que cuando ve una representación de Navidad y Jesús en el pesebre dicen, ¡ay, el niño Jesús! Hasta como con compasión. Y otros hasta se roban al niño. Yo pienso, ¿qué le puede pasar a alguien que se puede robar al niño Jesús? Es como, yo tengo control sobre eso. Momento, es el Dios eterno naciendo en medio nuestro que contuvo su fuerza. Por eso tenemos el relato de los evangelios. Me puse a leer Marcos capítulo 4 y por ejemplo Jesús tenía autoridad sobre espíritus inmundos y vio a unos endemoniados y los echó fuera y estas personas recobraron su lucidez. Una mujer enferma lo toca y él dice, ¿quién me ha tocado? Y fue la mujer que fue sana del flujo de sangre. Jesús tenía poder sobre la autoridad. Y en ese momento Jesús iba camino a la casa de Jairo, un líder de su ciudad que tenía a su hija enferma. Y en eso están cuando le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Y Jesús dice, no, vamos a ir. Y Jesús entra a la casa y dicen, ¿sabe qué? No lloren, solo está dormida, no está muerta. Y dice que se burlaban de él, no lo entendían. Llega con la niña y dice, niña, a ti te digo, levántate, y la resucita. Jesús tiene control sobre la muerte, sobre autoridad sobre la muerte, sobre los medios de producción. Un día estaba Jesús enseñando y se le fue el tiempo y los discípulos le dicen, maestro, termina ya la reunión porque la gente tiene hambre, que vayan a comprar de comer. ¿Y sabes qué me gusta? La fuerza de Jesús contenida que le permitía a sus discípulos aún interrumpirlo. Yo me imagino, no sé quién fue el que seguramente fue Pedro, ¿verdad? Jesús, ya, termina. Era un líder fuerte que le permitía a sus discípulos opinar. Y Jesús les dice, no tienen que irse, denle ustedes de comer. Señor, pero si no tenemos dinero para hacerlo. ¿Quién habló de dinero? ¿Qué tienen? Y él dijo, le dicen, tenemos 5 panes y 2 peces. Y él multiplica esos panes y esos peces y come la multitud, 5,000 hombres más sus familias. Y también tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, los elementos de la naturaleza. Hablando de teoría del caos y cómo el Señor lo tiene todo bajo control, leamos Marcos 4:37. Dice, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua.
Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla y entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están tan atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos estaban siendo testigos de un personaje extraordinario. Ellos tuvieron que concluir: no solo es un buen maestro, no es un buen maestro de moral. ¿Por qué? Porque el viento y el mar le obedecen. Es Dios mismo caminando en medio nuestro. Y te puedes imaginar tú esta escena: la barca se le está metiendo el agua, todos preocupadísimos, y Jesús durmiendo en un cabezal con una almohadilla. ¿Pero qué te pasa, Jesús? No sé si a ustedes han tenido esa sensación. Uno tiene una urgencia, está orando y parece que el Señor está durmiendo. Y uno dice: Señor, ¿pero por qué no me contestas pronto? Pero el maestro tiene autoridad y con una palabra que él diga puede calmar la tormenta. Y se levanta Jesús y, como quien da una orden a una mascota, le dice a la tormenta: quieto, sit, cálmate. Y dice: el viento se calmó y sobrevino una gran calma. Jesús es el hombre, el Dios que al hacerse hombre mostró mansedumbre. Y hoy quiero invitarte a que cuando tú estés adorando, así como estábamos adorando hace un momento, cuando estés en momentos de oración, tú llegues a la conciencia de que estás orando al Dios Todopoderoso, al que sostiene la creación. Eso es celebrar la Navidad, es acercarnos con reverencia a adorar a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y eso me lleva a un cuarto enunciado que hemos visto hasta hoy. Uno, que Dios expresó su fuerza al crear todo lo que vemos. Por eso Isaías 9:6 dice que le íbamos a llamar Dios fuerte. Y luego, su fuerza no solo la plasmó cuando creó todo, sino su fuerza se expresa porque Él sustenta todo lo que vemos. La próxima vez que veas un amanecer, que veas las estrellas, recuérdate que es Jesús mismo sosteniendo su creación, dándole mantenimiento a su creación. Número 3, Él se acercó a nosotros y se hizo hombre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos a Jesús, Él entiende por lo que estamos pasando. Tú no le puedes decir: Jesús, tú no sabes por qué lo que estoy viviendo o lo que estoy sintiendo. Él sabe lo que estás sintiendo. Y número 4, porque yo quisiera motivarte a que cuando nosotros oremos con esa fe. Y quiero decirte: Dios sigue haciendo milagros. Anoche prediqué este mensaje y después del servicio se me acerca una persona. Es Jorge Morales, con su hijo Juan Ignacio Morales, de 10 años. Me dice: pastor, te quiero contar un testimonio. Mi hijo tenía una serie de dolores y los doctores no encontraban de dónde venían los dolores y no sabían ni qué hacer. Y empezamos a orar y pedimos oración y tomé los 40 versículos que ustedes nos han dado y los empecé a orar sobre mi hijo. Y finalmente el Señor quitó esa enfermedad y ahí estaba el niño, feliz que ya no tenía esos dolores. ¿Quiénes pueden dar un aplauso al Señor por eso? Él sigue haciendo milagros. Él sigue calmando tormentas. Y quiero invitarte a que crezca tu nivel de fe y que tú, cuando ores, le digas: Señor, tú que estás sosteniendo el universo, tú que puedes decir una palabra y cambiar mi situación, yo te pido que tú me ayudes, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos acerquemos a Él. Número 4, al orar a Jesús como Dios fuerte, reconocemos que Él es digno de confianza, aun cuando no lo entendamos. Jesús es digno de confianza, aunque yo no lo entienda. Y es aquí donde viene la aplicación práctica de lo que hemos estado hablando. Quiero invitarte a que tú confíes plenamente en Dios. Cuando lo entiendes,
y cuando no lo entiendes, cuando nos agrada lo que Él hace y cuando no nos agrada lo que Él hace, cuando nos parezca beneficioso lo que hace y cuando no nos parece beneficioso lo que hace. ¿Por qué? Porque eso es adorarlo como el Dios Todopoderoso, en donde nosotros nos adaptamos a Él en lugar de pretender que Él se adapte a nosotros. Entonces, quiero levantar tu nivel de fe, quiero levantar mi nivel de fe para orar al Dios Todopoderoso. Sin embargo, Él sigue siendo Dios y en muchas ocasiones no va a acceder a todo lo que yo le pida. ¿Por qué? Porque Él es más sabio que yo. Y es aquí donde empieza nuestra vida devocional. Por ejemplo, veamos lo que dice Isaías 59, 1 y 2. Dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Cuando nosotros clamamos al Señor, tenemos que tener la certeza de que Él es todopoderoso. Pero muchas veces, y a mí me ha pasado, estoy orando y el Señor me dice, hay cosas que tienes que arreglar. No vamos a pasar a ese nivel si no arreglas esto. Por ejemplo, Primera Pedro capítulo 3 nos dice a los esposos que tratemos con cortesía a nuestras esposas y no ser ásperos con ellas. Y dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y de repente llego yo delante del Señor, Padre, quiero presentarte esta petición. Y Él dice, ¿cómo estás con Nino? Señor, eso no tiene nada que ver. Sí, tiene todo que ver. Vas a arreglar eso primero, antes que pueda responder a tus peticiones. El brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Pero, bueno, supóngase que ya arreglé todo lo que creo que hay que arreglar. Y de todos modos, Dios no me contesta. En la Biblia tenemos el caso de Job. Job era un hombre justo que procuraba hacer las cosas bien y empieza el libro de Job contándonos cómo Job ofrecía sacrificios a Dios por él y por sus hijos. Más adelante él cuenta cómo ayudaba a las viudas y a los huérfanos. Y en el capítulo 2 Satanás consigue permiso para quitarle los bienes a Job, para quitarle la familia a Job y para quitarle la salud. Y Job empieza a reclamar y a decir, Dios, ¿qué pasa? Y nos vamos en todo el libro con una narrativa en donde Job reclama a Dios, llega a decir, Dios es injusto, quisiera llegar delante de Él y presentar mi caso. Y para complicar el asunto, le llegan 4 amigos que en lugar de ser buenos amigos, le llegan a complicar más la vida. No solo Job está en ese dolor, sino le dicen, algo malo hiciste. Y Job dice, no he hecho nada malo. Yo creo que esos amigos de Job, Bildad, Eliú, están ahí puestos para que nosotros tomemos conciencia de que cuando alguien está sufriendo, no lleguemos de forma ingrata a acusar. Pero finalmente, en Job capítulo 38, Dios se aparece a Job y le dice lo siguiente. Mire lo que dice. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando Dios se aparece a Job, no se aparece para explicarle, se aparece para decirle, ¿sabes qué? Yo hice todo lo que ves. No me vas a acusar a mí de injusto. Estás hablando con el Dios Todopoderoso.
Y es ahí cuando Job tiene que decir: Dios, perdóname, hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Es por eso que la conclusión de esto es que al adorar a Jesús como Dios fuerte, debemos reconocer que Él es digno de confianza, aunque no lo entendamos. Y aquí está mi propuesta para ti y para mí. Uno, tenemos que ser hombres y mujeres de fe, que nos acercamos a Dios presentando nuestras peticiones y diciendo: Señor, yo necesito que tú intervengas. Y quisiera invitarte a que hagamos oraciones atrevidas, como un hijo que se presenta con un padre y le dice: Señor, ayúdame. Sin embargo, debemos tener cuidado de no ser personas exigentes que intenten coaccionar a Dios y que le puedan decir: solo me caes bien cuando me dices sí a mis peticiones. No, si Él es nuestro Dios, debemos aprender a adorarlo. Lo entendamos o no lo entendamos, nos agrade su respuesta o no nos agrade, nos parezca beneficioso o no lo que Él hace, nosotros seguimos adorando a nuestro Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Quiero invitarte a que hoy adoremos al Dios fuerte, que hoy adoremos a Jesús, que tú le puedas decir: Señor, me presento delante de ti para adorarte como Dios fuerte. Quiero que esta Navidad sea una Navidad en la cual yo pueda expresarte mi admiración por lo que tú has hecho. Y cada vez que yo vea el cielo, pueda ver tu fuerza plasmada allí. Cuando piense en la creación, pueda recordarme que tú sostienes todo lo que yo veo y que tú te acercaste a nosotros tomando forma de hombre. Y yo, Señor, quiero confiar en ti, aunque no te entienda. Y voy a presentar mis peticiones ante ti. Tú decides si las respondes o no, pero eso de ninguna manera afecta mi confianza en ti, Señor. Si tú te atreves, vamos a entonar esta canción que dice: si las estrellas, si la creación te alaba, yo también. Y aprovecha este momento para adorar, aprovecha este momento para reafirmar tu confianza en Dios. Eso es adoración. Cantemos. En el principio, Dios creado, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Oh, con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formando. Si los cielos se adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas se adoran, yo también.
por mí, peleaste por mi corazón. Oh, ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. ¿Qué tal si adoras al Señor y le dices: te adoro, Señor? Díselo con tus propias palabras: yo te adoro, Señor. Y aprovechando esta cercanía, ¿qué tal si le expresas tu necesidad a Dios? Puede ser que tú hayas venido con una situación compleja, con una tormenta, y te ha parecido que Jesús va durmiendo en esa barca. Pero hoy tú puedes decirle: Señor, ayúdame, una palabra que tú digas y esta tormenta se calma. Puede ser que hayas venido con un problema emocional, una tormenta interna. Hoy oramos la paz de Dios sobre tu corazón. Puede ser que hayas venido con una enfermedad y hablamos del poder sanador, como dice el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Señor, tú que sostienes la creación, a ti venimos a presentar nuestras peticiones con reverencia, con humildad, pero con fe. Si alguien viene con una situación económica compleja, Señor, tú puedes hacer un milagro. Te pedimos milagros, Señor. Te pedimos tu intervención sobrenatural, porque tú tienes el poder de hablar y calmar la tormenta. Y si tú has estado batallando con tu fe, has estado batallando con creer en Dios o creer en su amor, esta sería una magnífica oportunidad para decirle: Señor, yo creo en ti. Yo quiero acercarme a ti y ser abrazado por ti como Padre. Perdona mis pecados, perdona mis dudas, perdóname las palabras imprudentes que han salido de mi boca. Yo te reconozco, Señor, como mi Dios, como mi Señor, y me entrego completamente a ti. Te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Te adoro, Señor. Te adoro. Permíteme acercarme de tal forma a ti que pueda decir como dijo Job: hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Llena mi corazón con tu paz. Te adoro, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor, adorando al Padre, adorando su nombre? Amén. Puedes tomar tu lugar y te invito a que en esta Navidad tú puedas adorarlo como nunca lo habías adorado. Y en este contexto quiero leerte también Mateo 21, en donde se narra la entrada de Jesús a Jerusalén. Y dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta
de Nazaret de Galilea. Si te das cuenta, era la misma pregunta. Cuando Él calma la tormenta, los discípulos dicen: ¿quién es este? Pero ahora la conmoción viene porque sus discípulos lo están adorando. Y dice que cortaban ramas y sobre todo tendían sus mantos. Imagínate que tomas tu mejor pieza de ropa y la pones en el piso para que pase el maestro. Esa adoración tiene que ver también con generosidad, con dar. Y cuando nosotros adoramos al Señor con todas nuestras fuerzas y aún con nuestros recursos, entonces otras personas pueden decir: ¿quién es este? Cuando nosotros ofrendamos, apoyamos a que Iglesia Vida Real pueda alquilar locales, pagar frecuencias, contratar personal para seguir hablando del nombre, de la fama de Jesús, y que otras personas puedan decir: ¿quién es este? Quiero invitarte a que juntos adoremos al Señor con nuestra generosidad. Padre, llegamos delante de ti dedicando nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y lo hacemos, Señor, con reverencia delante de ti, y lo hacemos con la certeza de que muchas otras personas van a llegar a conocerte y que tus promesas de bendición a tu pueblo se van a cumplir y que vamos a estar en abundancia, porque esas son tus promesas. Recibe nuestras ofrendas, que son parte de nuestra adoración hoy. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Podemos ofrendar. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo